Nadie recuerda exactamente cuándo empezó la maldición en San Cástulo, un pueblo olvidado entre montañas del norte, rodeado de niebla espesa y caminos que no aparecen en ningún mapa moderno. Pero todos los que han vivido allí saben una cosa: si escuchas el sonido de cadenas arrastrándose por la calle a medianoche, ya es demasiado tarde. Yo tenía 17 años cuando llegué por primera vez a ese lugar, junto con mi madre. Después del divorcio con mi padre, ella buscaba un nuevo comienzo. Había heredado una vieja casa de una tía lejana que apenas recordaba. La casa estaba en lo alto de una colina, a las afueras del pueblo, cerca del bosque. Era grande, de piedra gris y techo inclinado. A simple vista, parecía abandonada. La gente del pueblo nos miraba con recelo desde el primer momento. Apenas nos dirigían la palabra. El panadero no respondía a nuestros saludos. La mujer de la tienda ni siquiera alzaba la vista cuando le pagábamos. Algo no andaba bien, pero mi madre insistía en que todo era cuestión de tiempo, que nos aceptarían. La primera noche en la casa no pude dormir. El viento hacía crujir las ventanas y los árboles del bosque parecían susurrar palabras incomprensibles. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un sonido, un golpe seco, luego otro. Me levanté, pensando que era mi madre, pero cuando abrí la puerta de mi habitación, la vi pasar frente a mí en bata, saliendo también de su cuarto. Nos miramos. No éramos ninguno de los dos. Bajamos juntas por las escaleras, en silencio. El sonido provenía del sótano. Cada golpe parecía más fuerte, más desesperado, como si alguien golpeara con los puños una puerta de hierro desde dentro. Mi madre tomó una linterna. Cuando abrió la puerta del sótano, una bocanada de aire frío nos golpeó en la cara. El sótano era amplio y húmedo, con muros de piedra cubiertos de moho. Bajamos con cuidado, la luz temblando. El sonido se detuvo de repente. No había nada ahí, nada, salvo una vieja trampilla de hierro en el suelo, cubierta de cadenas oxidadas, y algo más, una marca en la piedra, un símbolo extraño, como un círculo con líneas atravesadas, grabado a fuego. Esa noche, mi madre cerró el sótano con llave y puso una silla frente a la puerta, como si eso pudiera evitar que algo saliera. Al día siguiente fuimos al pueblo a buscar información. Preguntamos a varios ancianos sobre la casa y su antigua dueña, pero todos nos daban evasivas, hasta que una mujer, ya mayor, se acercó a mi madre discretamente, mientras yo compraba algo en la tienda. Ella nunca debió abrir esa trampilla. Le susurró: «Lo que está ahí abajo no es humano, y está despierto». Mi madre intentó preguntarle más, pero la mujer desapareció entre las calles empedradas. Aquella noche, por primera vez, escuché el sonido. No provenía del sótano, venía de la calle. Cadenas, arrastrándose lentamente por las piedras. Me asomé por la ventana. No vi a nadie, pero escuché algo más. Un susurro, mi nombre, como si alguien estuviera justo debajo de mi ventana, llamándome en voz baja. «Laura, Laura». Retrocedí, cerré la cortina y me cubrí con las sábanas, intentando convencerme de que era el viento. Al día siguiente, mi madre me prohibió salir de casa. Estaba nerviosa, pálida. Tenía marcas en los brazos, como si se hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Me confesó que había soñado con una figura encadenada, sin rostro, que caminaba por la casa arrastrando grilletes, goteando sangre. En el sueño, se detenía frente a la trampilla del sótano susurrando: «Libérame». Intenté convencerla de que nos fuéramos, de que esa casa no era un nuevo comienzo, sino una trampa. Pero ella se negó. Dijo que si nos íbamos, lo que estaba abajo vendría tras nosotras. Esa noche fue la peor. A la 1 de la madrugada, se fue la luz. Todo quedó en silencio. Bajé por una vela a la cocina. La casa crujía, respiraba. Sentí que no estábamos solas. Y entonces, lo escuché. Un suspiro profundo, justo detrás de mí. Me giré. Nada. Pero en el suelo, justo frente a la puerta del sótano, había marcas.
huellas húmedas, como si alguien hubiese salido caminando desde dentro. Llamé a mi madre. No respondió. Subí corriendo a su habitación. La puerta estaba abierta, la cama vacía, pero sobre la almohada, algo que no estaba antes, una llave antigua, negra, cubierta de tierra, y un papel doblado. Lo abrí. Una sola frase, escrita con letra temblorosa: «Él ya no duerme». No recuerdo haber bajado las escaleras. Fue como si mi cuerpo se moviera solo, guiado por una voluntad que no era mía. La llave temblaba en mi mano, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. El papel con la frase «Él ya no duerme» seguía pegado a mi piel, como si quisiera aferrarse a mí. Busqué a mi madre por toda la casa. Grité su nombre una y otra vez. Nada. Las huellas húmedas seguían bajando por las escaleras del sótano. No eran normales. Eran como marcas de pies descalzos, grandes, deformes. Algunas tenían dedos alargados, otras parecían de garras. El aire se volvió más frío mientras bajaba. El foco de mi linterna parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. Me quedé en la oscuridad. Encendí la vela que había traído de la cocina. La llama iluminó lo justo para ver el contorno de la trampilla. Estaba abierta. Las cadenas estaban rotas, colgando a los lados como serpientes muertas. La piedra con el símbolo grabado brillaba débilmente, como si la energía que la sellaba hubiese desaparecido. Había un olor indescriptible, como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Me acerqué con cautela y miré dentro. No vi fondo, solo una negrura absoluta que parecía absorber la luz de la vela. Pero algo se movía allí abajo. Lo supe porque el aire cambió, como si algo respirara lentamente. Y entonces escuché un sonido que aún hoy no puedo olvidar: el crujido de huesos. Estirándose. Corrí. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré la puerta del sótano con la llave y empujé la misma silla que mi madre había usado la noche anterior. Estaba jadeando, temblando. Entonces la escuché. Laura. Era su voz, la de mi madre. Estoy abajo. Me paralicé. No podía ser. Ella no había bajado al sótano, ¿verdad? Ayúdame. Está oscuro, no puedo salir. Esa voz no era suya. Sonaba vacía, como si alguien más la imitara, como si hubiese memorizado cada sílaba de su tono, pero sin alma. Me tapé los oídos. No quería escuchar, pero entonces sonó algo más. Golpes en la puerta del sótano. 3, luego silencio, luego 4 más. Eran señales, como si supiera que estaba contando. No dormí esa noche. Me encerré en mi cuarto, puse el armario contra la puerta. Recé, aunque nunca había sido creyente. Amaneció lentamente, y con la luz del día, el miedo parecía retroceder, un poco. A media mañana, alguien golpeó la puerta principal. Era la mujer anciana que nos había advertido en el pueblo. Venía sola, con una bolsa de cuero y una expresión de urgencia. Entró sin pedir permiso, fue directo a la cocina, y sin decir una palabra, sacó un puñado de sal gruesa, ramas secas y un pequeño frasco con un líquido rojizo. Me miró fijamente. Abrió la trampilla. Asentí en silencio. Su cara palideció aún más. Entonces ya lo despertaron. Él tiene hambre. Le pregunté quién era él, qué era, pero no respondió de inmediato. Empezó a esparcir sal en las esquinas de la casa, murmurando palabras en un idioma que no conocía. Luego, con tiza blanca, dibujó el mismo símbolo del sótano en la puerta de entrada. No es un fantasma, me dijo finalmente. No es un demonio común. Es una criatura más antigua que cualquier nombre. Lo encerraron hace generaciones, los fundadores del pueblo, y lo sellaron con sangre. Pero el sello se debilita con el tiempo y con la curiosidad. Me contó que la tía de mi madre, la antigua dueña de la casa, también había oído los susurros. Había empezado a escuchar voces, a ver sombras. Intentó advertir al pueblo, pero nadie quiso escucharla. Al final, desapareció. Dijeron que se fue, pero la anciana sabía la verdad. Él se alimenta de la memoria.
explicó. De las voces. Se hace pasar por los que amas hasta que abres la puerta. Y cuando entra, ya no puedes diferenciar entre lo que es real y lo que no. Quise preguntarle por mi madre. ¿Dónde estaba? ¿Estaba viva? Pero antes de que pudiera hablar, se escuchó un sonido. Arriba, en el segundo piso, pasos lentos, pesados. La mujer me miró con miedo. Sacó el frasco rojo, me lo entregó. Si llegas a verlo, si se aparece como ella, lánzale esto al rostro. No dudes, no hables, no lo escuches. Subimos juntas. La puerta de la habitación de mi madre estaba cerrada. La mujer anciana temblaba. Tocó la puerta con los nudillos. Silencio. «Mamá», dije casi en un susurro. Entonces respondió, con su voz. «Estoy bien, cariño. No entres, estoy descansando». Pero no era ella. Lo supe. La voz tenía un eco, una especie de vibración que no era humana. La anciana me miró y negó con la cabeza, y entonces la puerta se abrió sola. Mi madre estaba ahí, o lo que parecía ser ella. Estaba de pie, pálida, con los ojos negros como pozos sin fondo. Su boca sonrió, pero sus labios no se movieron. La sonrisa era demasiado amplia, demasiado falsa. «Ven, te he echado de menos». Avancé, el frasco rojo en la mano. Dudé, parecía ella, olía como ella. Pero sus ojos, los ojos no mentían. Y justo cuando extendió los brazos, abrí el frasco y se lo lancé al rostro. Un grito inhumano llenó la casa. La piel se desgarró. La figura se retorció, transformándose en algo sin forma, una masa de carne y sombras, con bocas que gritaban desde cada rincón de su cuerpo, y luego desapareció, como humo negro absorbido por el aire. Caí al suelo. La anciana me sostuvo. Sus manos temblaban tanto como las mías. «Eso no fue todo», dijo. «Solo fue una parte de él. Aún queda más». Y entonces volvimos a escuchar el sonido. Las cadenas. Otra vez. Esta vez no en la calle, dentro de la casa. Las cadenas sonaban como si alguien las arrastrara por el suelo de madera, pero no provenían del sótano esta vez. Venían del pasillo, del armario del final del corredor, ese que nadie usaba, ese que siempre estaba cerrado con llave. La anciana me empujó detrás de ella, con una mezcla de coraje y terror en sus ojos. Sacó una cruz de metal oxidado y un puñado de sal que guardaba en un pequeño frasco de cuero. El aire se volvió espeso. Cada respiración dolía, como si inhaláramos humo invisible. «No lo mires a los ojos», me advirtió en un susurro seco. «Si lo haces, puede entrar en ti». Las cadenas repicaban más fuerte, como si supieran que hablábamos de él. Caminamos lentamente hacia el armario. El suelo crujía bajo nuestros pies, pero no de forma natural. Sonaba como si estuviéramos caminando sobre huesos. Al llegar frente a la puerta, me di cuenta de algo. Estaba entreabierta. «Esto no puede estar pasando», murmuré. «Siempre ha estado pasando, solo que nadie quería verlo», respondió ella. «Ustedes vinieron a habitar una casa que era una prisión». Entonces algo rió. No era una risa humana. Era áspera, profunda, como si saliera de una garganta podrida. Provenía del interior del armario, pero también parecía llenar toda la casa. Y después habló. «¿Crees que puedes encerrarme con símbolos y sal? Ya es tarde. Me llamaron. Me abrieron. Estoy despierto». La anciana gritó palabras que no comprendí. Arrojó la sal con fuerza hacia la oscuridad del armario y la puerta se cerró de golpe. Pero no funcionó. Las paredes comenzaron a sangrar. No era pintura, era líquido espeso, rojo oscuro, que brotaba de las grietas del techo y bajaba como lágrimas por el papel tapiz. Todo olía a herrumbre y muerte. Las luces parpadearon hasta apagarse y la casa entera se sumió en una penumbra opresiva. «Tenemos que volver al sótano», dijo ella. «El sello aún puede restaurarse, pero necesitamos algo más, algo tuyo».
¿Qué cosa? Pregunté, con la voz apenas audible. Un recuerdo puro, un recuerdo feliz. Él se alimenta del miedo y del dolor, pero la memoria limpia puede debilitarlo. Mi mente se llenó de imágenes de mi infancia, de mi madre cocinando pan casero mientras cantaba canciones viejas, de las tardes en que leía cuentos conmigo, riendo sin preocuparse por nada. Me aferré a eso como quien abraza una vela encendida en plena tormenta. Volvimos al sótano. La trampilla seguía abierta. El aire que salía de allí era helado. Podía ver mi aliento, aunque estábamos en pleno verano. La piedra con el símbolo había perdido todo su brillo. Estaba agrietada, como si algo desde adentro la hubiese golpeado con furia. La anciana sacó una hoja de papel viejo, con escrituras torcidas y símbolos dibujados a mano. Me indicó dónde pararme y comenzó a trazar un círculo con tiza y ceniza alrededor mío. Mientras recitaba en voz baja, yo cerré los ojos y me concentré en el recuerdo de mi madre, en su risa, en su voz, en la calidez de su abrazo. El suelo comenzó a temblar. Un viento frío surgió desde la trampilla, levantando el polvo del piso, y con él una figura emergió. Primero una mano, después un brazo alargado, de piel oscura y agrietada como corteza podrida. La criatura no tenía forma definida. Cambiaba mientras subía, rostro tras rostro, todos conocidos. Mi madre, mi padre, yo misma llorando. «No puedes detenerme», susurró con 1000 voces a la vez. «Yo soy la raíz del miedo. Soy el grito bajo la cama. Soy la sombra que tu madre evitaba mirar». La anciana alzó la cruz, pero esta vez la criatura no retrocedió. La cruz se quemó en su mano como si fuera de papel. El símbolo ya no tenía poder. Entonces lo entendí. La criatura no temía los objetos, temía el amor, la memoria real. Cerré los ojos y reviví la última Navidad que pasamos juntos. La nieve cayendo, las luces encendidas, mi madre abrazándome mientras cantábamos villancicos, sin miedo, sin oscuridad. Sentí algo romperse en el aire, como si una telaraña invisible se deshiciera. La criatura rugió. Sus cuerpos se deshicieron. Cada rostro se derritió como cera bajo una llama. El temblor cesó. El sótano quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, la trampilla se había sellado. La piedra brillaba de nuevo. La casa estaba en calma. La anciana cayó de rodillas, agotada. «Eso no lo detendrá para siempre», dijo con dificultad. «Solo duerme de nuevo, pero despertará cuando alguien más lo escuche». Me ayudó a salir del sótano. Nos sentamos en la sala sin hablar hasta que el sol comenzó a salir. No había rastro de sangre en las paredes. Las cadenas ya no estaban. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. «¿Y mi madre?», pregunté al fin. La mujer me miró con una mezcla de compasión y dolor. «A veces, las cosas que amamos son las primeras en ser imitadas. Lo que viste anoche no era ella. Y lo que le ocurrió hace mucho más tiempo del que imaginas». Lloré en silencio. Esa noche dormí por primera vez en días, pero los sueños no me dejaron descansar. Soñé con puertas que se abrían solas, con voces que me llamaban por mi nombre, con una figura esperando al pie de mi cama. Y cuando desperté en mi mesita de noche, había un papel, escrito con la misma tinta negra que antes. Solo decía: «Él recuerda tu voz». Intenté quemar el papel. No funcionó. Las llamas lo tocaron, lo envolvieron, y aún así, cuando el fuego se extinguió, seguía allí, sin una sola marca, como si se burlara de mí. «Él recuerda tu voz». Cada vez que lo leía, algo en mí se estremecía. No era solo una advertencia, era una certeza. Lo guardé en una caja metálica y lo enterré en el patio trasero, junto al viejo pozo cubierto de musgo. Pero desde ese momento, comencé a escucharlo, incluso durante el día. Una voz baja, ronca, que murmuraba mi nombre. A veces desde los espejos, a veces detrás de las paredes, y otras dentro de mí.
La anciana ya no estaba. La busqué por toda la casa, por el jardín, por el camino que daba al bosque. Solo encontré su bastón tirado frente al armario cerrado, el mismo que ella me había dicho que nunca se debía abrir. El pomo de la puerta estaba caliente, como si alguien acabara de tocarlo, pero cuando lo abrí, no había nada adentro. Ni ropa, ni cajas, solo oscuridad, y la sensación de que alguien me observaba desde adentro. Pasé la noche en vela, con todas las luces encendidas. Al amanecer, tomé las llaves del coche. Pensaba irme, dejar la casa, venderla, olvidarla. Pero cuando abrí la puerta, algo no cuadraba. El pueblo había cambiado. Las casas estaban más deterioradas, los jardines abandonados, las ventanas cubiertas desde dentro con maderas clavadas. Ni un solo sonido, ni una persona. Caminé por la calle buscando a alguien, a quien fuera, pero no vi a nadie. Ni siquiera animales, ni perros, ni gatos, ni aves en el cielo. Solo silencio. Volví a casa corriendo, pero mi coche ya no estaba. El garaje estaba vacío, como si jamás hubiera habido un vehículo ahí. Pero las marcas de las ruedas seguían en el suelo, recientes, humeantes. Entonces escuché la risa. Desde el piso superior, subí lentamente, cada escalón resonando como un tambor en medio del silencio. La risa seguía, aguda, burlona, como la de un niño, pero con algo podrido en su tono, algo retorcido, y la puerta del dormitorio estaba abierta. La habitación estaba llena de dibujos, papel tras papel pegado en las paredes, en el techo, en el suelo. Dibujos infantiles, trazos torpes, como hechos por un niño de 5 años, pero todos representaban lo mismo, una figura alta, sin rostro, con brazos alargados, rodeada de fuego, y ojos. Ojos por todas partes, ojos en las paredes, en los árboles, en mi reflejo. En el centro de la habitación había uno más grande, dibujado con carbón directamente sobre el suelo de madera. Una figura arrodillada con la cabeza agachada y detrás de ella, él, tocándole el hombro, como si estuviera reclamándolo. Debajo, en letras torcidas y negras, decía: primero te escucha, después te imita. No podía respirar. Sentía que me ahogaba, que el aire se volvía más denso con cada palabra que leía. Me giré para salir, pero la puerta ya no estaba. Solo pared. Golpeé, grité, lloré, y entonces una voz detrás de mí dijo: no deberías haber regresado sola. Me di vuelta lentamente, y ahí estaba mi madre, exactamente igual que la última vez que la vi viva, vestida con su suéter verde, con su cabello recogido, con esa sonrisa que me había dado paz tantos años. Pero esta vez, esa sonrisa estaba vacía, y sus ojos no parpadeaban. ¿Dónde estabas?, le pregunté, con la voz rota. ¿Qué eres? Ella inclinó la cabeza como una marioneta mal manejada. Yo soy lo que tú querías ver, lo que necesitabas escuchar. ¿Pero recuerdas quién soy ahora? Se acercó paso a paso y su sombra se alargó detrás de ella hasta envolver toda la habitación. En su rostro comenzaron a aparecer grietas, como si fuera una máscara que se agrietaba lentamente. ¿Te acuerdas de lo que hiciste esa noche, cuando el fuego empezó? ¿Cuando me llamaste y no contesté? Mis piernas temblaban. Comencé a recordar. Yo la había dejado encerrada en el sótano. Cuando todo empezó, cuando las voces comenzaron, me asusté. Corrí. Cerré la trampilla. Creí que ella estaba poseída y no la volví a abrir. No fue así, susurré. Yo era solo una niña. No importa cuánto tiempo pase, él siempre recuerda. Y entonces su cara cayó, literalmente, como una cáscara vacía. Y debajo estaba él. Ya no cambiaba de forma, ya no se escondía tras rostros conocidos. Ahora mostraba su verdadero ser, una figura hecha de sombra, de recuerdos rotos, de culpas enterradas. Sus brazos eran largos y se movían como humo espeso. No tenía ojos, pero sabía dónde mirarme. Ahora eres parte del ciclo.
dijo con una voz que vibraba en los huesos. El siguiente será alguien que tú ames, alguien que te busque y me escuche. Sentí que la oscuridad me envolvía, que mi cuerpo era arrastrado hacia abajo, como si me hundiera en un lago de aceite. Grité con toda mi fuerza y desperté. Estaba en el sofá. Era de noche otra vez. Todo en silencio. Ningún dibujo en las paredes, ninguna figura, pero frente a mí había una grabadora encendida y en la cinta una voz familiar, de una niña, que decía: «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí?» Durante horas no pude moverme. La cinta seguía girando en la grabadora aunque no había más sonido. Solo el clic, clic, clic del carrete al final. Pero ese mensaje, esa voz, era la mía, yo de niña. Lo recordaba con nitidez, aunque nunca supe que alguien lo había grabado. Corrí a la cocina, temblando, abrí cajones, busqué mi teléfono. No había señal, no había siquiera fecha. La pantalla mostraba un reloj congelado, 03:33. La hora del demonio, pensaba mi madre. Esa voz en la cinta no había sido un sueño. Era un fragmento del pasado, atrapado en esta casa. O peor aún, era una advertencia. El siguiente será alguien que tú ames. Llamé a mi hermana. Necesitaba oír una voz real, algo que me anclara. Pero al otro lado solo ruido. Hasta que, finalmente, una voz respondió. «¿Hola?» No era mi hermana. Era una niña. Una voz tan suave que apenas podía entenderla. «¿Quién habla?», pregunté. La niña respondió algo que me congeló por completo. «Mamá me dijo que tú venías por mí», y colgó. El teléfono explotó en estática y luego se apagó solo. Me levanté, agarré las llaves, las que aún tenía, y salí de la casa. Necesitaba escapar, a cualquier parte. No miré atrás. Pero al abrir la puerta, el pueblo ya no estaba. No el pueblo que conocía. El cielo estaba cubierto por una neblina rojiza, como si la noche estuviera ardiendo desde dentro. Las casas estaban desfiguradas. Algunas parecían derretirse, otras eran solo esqueletos de madera negra. Y entre las calles, figuras, inmóviles, mirando hacia mí. Eran personas, o lo que quedaba de ellas, y todos tenían los ojos vendados con trapos oscuros, de pie, quietos, como si esperaran una señal. Y entonces escuché esa maldita canción de nuevo, aquella nana antigua que mi madre cantaba cuando era niña. Salía desde todas partes, desde el cielo, desde el suelo, desde las paredes de mi mente. Duerme, duerme, la sombra vendrá, calla tu llanto, o te escuchará. Me cubrí los oídos, pero no sirvió. La canción estaba adentro, como un eco plantado desde que nací. Corrí, me adentré en las calles deformadas. Pasé junto a esas figuras. Ninguna se movía, pero podía sentir cómo sus cabezas giraban apenas, siguiendo mis pasos sin ver. Entonces vi la iglesia, o lo que quedaba de ella. Las puertas estaban abiertas de par en par, y dentro solo había velas encendidas, y un espejo enorme, cubierto con una sábana blanca. Sentí que debía entrar, que algo o alguien me llamaba. Al cruzar el umbral, todo se volvió más frío. El aire era más denso, como respirar a través del agua. Me acerqué al espejo, y la sábana cayó sola. Mi reflejo no era yo, era más joven. Tenía unos 12 años. Sostenía una muñeca en una mano y un encendedor en la otra. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino de furia. Y dijo: «Tú empezaste todo». Negué, di un paso atrás, pero ella, yo, me señaló. «¿Recuerdas lo que hiciste? Cuando lo encontraste en el armario y pensaste que era un juego. Cuando dijiste su nombre en voz alta, frente al espejo». Mis piernas temblaban, lo recordaba. Una noche, jugando con amigas, dijimos su nombre 3 veces. Creímos que era una leyenda urbana. Pero luego, las pesadillas empezaron. La sombra que aparecía en los rincones, el fuego en el sótano, el silencio de mamá. Yo había llamado a él. El reflejo se acercó al vidrio. Su cara ya no era la mía.
Era una mezcla de todas las versiones de mí. Niño, adulta, envejecida, quemada, podrida, y todas me odiaban. No hay vuelta atrás, susurró. Él viene por ti, y tú lo dejaste entrar. De pronto, todo el cristal explotó. La iglesia se desmoronó en silencio, como si el mundo se derrumbara solo para mí. Desperté en el bosque, sin saber cómo llegué allí. Mi ropa estaba cubierta de cenizas, y en mi mano alguien había escrito con sangre seca: última oportunidad, redímelo o reemplázalo. Y justo entonces escuché pasos detrás de mí. Volteé lentamente, y ahí estaba ella, una niña. Vestía un vestido blanco, viejo, sucio. Tenía el cabello liso, negro cubriéndole la cara, pero no estaba asustada. Me miraba con compasión. ¿Estás lista para ver lo que hiciste?, me preguntó. Porque si no lo ves, él te mostrará. Y sin más, tomó mi mano, y el mundo cambió otra vez. Caminamos juntas, la niña y yo, por un sendero que no existía segundos antes. El bosque parecía disolverse con cada paso que dábamos. Los árboles no eran árboles, eran figuras humanas petrificadas, con las bocas abiertas en gritos silenciosos. Sus ojos, completamente negros, nos seguían sin moverse. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Soy lo que dejaste atrás, contestó. Soy lo que perdiste cuando lo llamaste. Apreté su mano. No era cálida, tampoco fría. Era como tocar niebla que toma forma por voluntad propia. El sendero nos llevó a una casa, pero no era la antigua casa familiar. Era más antigua aún, más pequeña, como una cabaña sacada de otro siglo. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra oxidada. Ella me miró. Aquí comenzó. Entramos. El interior estaba cubierto de polvo, pero no era cualquier polvo. Tenía forma, intención. Había huellas diminutas por el suelo, hechas con pies que no parecían humanos, y sobre las paredes, símbolos tallados con algo filoso o con uñas. Eran palabras en un idioma que no conocía, pero que mi mente traducía como amenazas. Sobre la mesa había una caja de madera, vieja, muy similar a aquella que encontré cuando era niña. La niña me dijo: ábrela. ¿Por qué?, pregunté. Porque dentro está el origen, el error, tu decisión. Me acerqué temblando. La tapa crujió al abrirla. Dentro había un espejo pequeño, roto en el centro, y una hoja amarillenta. La tomé. Mis manos sudaban. Era un contrato, escrito con mi letra infantil. Prometo jugar con él. Prometo no tener miedo. Prometo invitar a más para que nunca esté solo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Era verdad, lo recordaba. A los 8 años hice ese juego con amigas. Dijimos su nombre, repetimos las reglas, reímos, nos burlamos. Pero lo que ninguna sabía era que el espejo no era parte del juego, era la puerta. ¿Cuántas han desaparecido desde entonces?, preguntó la niña. ¿Cuántas voces escuchas en tus pesadillas? Recordé los nombres. Lucía, la que se cayó del techo. Belén, que se perdió en un campamento y nunca volvió. Paula, que fue encontrada flotando en un lago con los ojos arrancados. Todas habían estado esa noche. Todas, menos yo. ¿Por qué no me llevó a mí?, susurré, más para mí que para ella. La niña me miró con una tristeza inmensa. Porque tú firmaste, y él juega con sus promesas. Sentí algo detrás de mí, un susurro, un soplido helado. Giré, nada, pero la caja ya no estaba vacía. Ahora había una foto, yo, de niña, sosteniendo la mano de alguien más. Una figura alta, con rostro borroso, y en el reverso de la foto, una frase escrita con tinta negra: ya es hora de que cumplas tu parte. La niña soltó mi mano. No puedo seguir contigo. Él no me deja entrar más allá. ¿Qué hay más allá? Ella no respondió. Se desvaneció lentamente, como niebla al sol. La cabaña empezó a temblar. Corrí.
Salí al bosque, pero ya no era un bosque, era un laberinto de espejos, todos mostrando versiones de mí. Algunas lloraban, otras sangraban, una reía sin parar, otra estaba cubierta de gusanos, pero todas tenían una cosa en común, todas me miraban directamente. ¿Recuerdas la canción? Susurró una voz en todas partes. Duerme, duerme, la sombra vendrá. Tapé mis oídos, cerré los ojos, grité. Cuando los abrí, estaba en el cementerio del pueblo, pero todo era diferente. Las lápidas tenían nombres conocidos, de mis amigas, de mi madre, incluso de mí. Mi tumba estaba ahí, fresca, con tierra removida, y sobre ella una muñeca vieja, con ojos cosidos y una sonrisa rota. Alguien la había dejado allí, como una ofrenda. Entonces escuché pasos. No eran humanos, pisadas pesadas, lentas. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera entera respirara con él. Y una sombra emergió entre las tumbas, alta, con extremidades que se movían como ramas secas, sin rostro, pero con una boca que no pertenecía a esta realidad, abierta en una sonrisa imposible. Él, la figura se detuvo frente a mí y habló, sin moverse los labios. Cumple tu promesa. Y levantó un dedo, apuntando a la tumba abierta. A la mía. Quedé paralizada frente a la tumba. El hueco abierto en la tierra parecía respirar. No era un simple agujero, era una herida, viva, palpitante, y me esperaba. La figura seguía ahí, inmóvil. Su presencia lo ocupaba todo. No hacía falta que hablara. Su exigencia se sentía en cada célula de mi cuerpo. Aquella promesa de la infancia, ahora era un pacto. No, susurré, dando un paso atrás. No lo sabía. Era una niña. La criatura ladeó la cabeza, como si no entendiera el concepto de inocencia, o como si no le importara. Del hueco comenzó a salir una neblina espesa, densa, con forma de dedos que intentaban alcanzarme. Y entre la bruma, vi cosas, caras, voces deformes, las risas de mis amigas mezcladas con llanto, gritos atrapados en ecos. No puedo, dije con lágrimas en los ojos. No quiero morir. Un cuervo negro se posó en la cruz de mi tumba. Tenía los ojos blancos. Me observaba. Luego graznó, pero su graznido no era el de un ave. Era la voz de Lucía. Cumple el pacto, traidora, grité. Me alejé corriendo. Tropecé entre las lápidas. Caí, sangré. Pero el bosque no me dejó ir lejos. Otra vez estaba ahí, como si todo estuviera cerrado, como si el tiempo y el espacio se hubieran compactado en un solo lugar. Mi culpa. Entonces lo recordé. Había una forma. Algo que escuché de boca de una anciana del pueblo, años después de aquel juego. Dijo que ciertas puertas solo pueden cerrarse si se rompen desde dentro, o si se ofrece algo más valioso, algo que él quiera más que tu alma. Me levanté, miré al ser, al vacío que era su rostro. ¿Y si te doy otra cosa?, pregunté con voz firme. La criatura no respondió, pero se detuvo. La niebla se contuvo a su alrededor, esperando. ¿Y si te doy...? ¿A quién te invocó primero? Las ramas del bosque se sacudieron violentamente. El cielo cambió de color. No había aceptado, pero tampoco había rechazado. Corrí de nuevo. No tenía un plan, solo una idea. Mi abuela. Ella fue quien trajo ese espejo a la casa. Fue ella quien me dijo, riendo, que los juegos con espíritus no eran para miedosos, que a veces uno debía conversar con los de abajo para saber la verdad de los de arriba. Ella fue la raíz. Corrí hasta el pueblo, pero ya no era mi pueblo. Las casas estaban torcidas, como si el tiempo las hubiera deformado. Las ventanas lloraban. Sí, lloraban. Lágrimas negras resbalaban por los cristales. Vi la casa de mi abuela. Todavía estaba en pie. Y dentro había luz. Entré. La sala era igual, pero cubierta de símbolos que ahora podía entender. Los mismos del contrato, de la caja,
puras frases de entrega, de obediencia. Ella estaba sentada en la mecedora, anciana, más arrugada, ojerosa, pero sus ojos brillaban como los de un niño que esconde algo. Sabía que volverías, dijo. ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú. Jugué. Le di algo. Le prometí cosas, pero nunca cumplí. La mecedora se detuvo de golpe. Ella me miró, ya sin la máscara de la abuela cariñosa. Te usé. Mi estómago se revolvió. El aire se volvió denso otra vez. ¿Tú sabías lo que pasaría con mis amigas? Él quería almas nuevas, inocentes. Lo único que hice fue mostrarte el espejo. Tú abriste la puerta. Las paredes de la casa comenzaron a temblar. Escuché el crujir del universo, como si alguien rasgara la tela misma del mundo. Él había llegado. Mi abuela se paró lentamente. Te busca a ti, pero me llevará primero, si es lo que le ofreces. ¿Por qué? Ella sonrió. Esa sonrisa que no tenía perdón. Porque ya no soporto los gritos de los que se llevó por mi culpa. Extendió los brazos. Hazlo. Entrégame. La criatura atravesó la pared como sombra líquida. Se arrastró hasta ella, y por primera vez, retrocedí. No por miedo, sino por respeto, porque entendí lo que implicaba un sacrificio real. Ella lo miró y dijo, te devuelvo lo que te robé. La criatura la envolvió, gritó, no de dolor, sino de furia, como si llevarse a ella no fuera suficiente, como si ya no quisiera más ofertas. Quería obediencia. Me miró, me atravesó con su forma, y ahí, en ese momento, comprendí que nunca fue sobre la muerte, sino sobre la permanencia. El contrato decía que yo jugaría siempre. No era cuestión de morir, era cuestión de nunca salir del juego. El mundo se quebró. No fue una explosión ni un derrumbe, fue un susurro, como si alguien pronunciara mi nombre desde lo más profundo de la tierra, y todo se deshiciera por dentro. Estaba en la sala de mi abuela, pero ya no era su sala. El suelo se convirtió en piedra húmeda. Las paredes desaparecieron reemplazadas por árboles negros que susurraban entre sí. No había techo, solo un cielo rojo, hecho de carne viva que latía como un corazón colosal. Yo estaba en él, en su mundo. ¿Esto es el infierno? Pregunté, sintiendo que mis palabras se congelaban en el aire. Una voz habló. Era la voz de todos mis miedos, de mis secretos, de mis peores recuerdos. No, es el juego. A mi alrededor aparecieron las figuras de mis amigas, Lucía, Carla, Elena, pero no eran ellas, eran sus sombras, flotaban, sonreían sin ojos. De sus bocas salían hilos oscuros que se conectaban a la criatura que flotaba en el centro de todo. Era él, no tenía forma definida, cambiaba constantemente. A veces era un niño, a veces una anciana, a veces era yo misma. ¿Qué quieres?, grité. Ya me quitaste todo. Una de las sombras se me acercó. No, aún tienes algo. Me tocó el pecho y sentí un tirón, como si algo dentro de mí se desprendiera, como si arrancaran una raíz. Mi infancia. No los recuerdos, no los momentos, sino la esencia, el rincón seguro que todos llevamos, ese lugar mental donde uno se siente a salvo. Él lo quería, porque mientras existiera, yo podía huir. Pero ya no. Me arrastraron hasta el centro del claro. Una losa de piedra me esperaba. No me ataron, no era necesario. Ya no tenía voluntad. El juego continuaba. Reglas, dijo la voz de él. Siempre reglas. Apareció un dado, flotando sobre mi cabeza. Lanza, no lo pensé. Lo lancé. Cayó en el número 6. La tierra se abrió. De ella surgieron 6 niños, como yo, pero con ojos vacíos, con bocas cosidas. Tú los trajiste. Ahora, uno debe quedarse contigo, para siempre. El primero se acercó. ¿Quieres jugar a las escondidas? El segundo. ¿Jugamos a la cuerda? El tercero. ¿Te gusta el fuego? Cada uno tenía una voz que me era familiar. Eran las voces de niños que desaparecieron en el pueblo. Algunos jamás los conocí, pero ahora los recordaba.
Él me los mostraba, porque cada historia, cada desaparición, cada mito de la región estaba conectado a él. Siempre jugaba con alguien. Yo solo era la última pieza. Elegí al niño que no hablaba, el sexto. No tenía nombre. Solo me miraba, esperando. Nos tomamos de la mano, y el juego cambió otra vez. Aparecimos frente al espejo. Ese maldito espejo. Yo, el niño y él. Última regla, dijo la voz. Si rompes el reflejo, te rompes tú. El niño me miró, luego miró su propio reflejo, y sin dudarlo lo golpeó. El cristal se hizo trizas, y en ese instante, algo se liberó. Los hilos que nos ataban desaparecieron. Los gritos se detuvieron. El cielo de carne se rasgó, y la figura de él se quebró como vidrio estallando, y me encontré, sola, en el claro, de día, con los pájaros cantando, como si nada hubiera pasado, pero el espejo aún estaba frente a mí, roto, y en cada fragmento vi partes de mí, una niña, una adolescente, una sombra, una anciana, todos los yo que él me había arrebatado, o que yo misma había entregado. Los tomé, uno por uno. Me sangraron las manos, pero no importaba. Era libre, o al menos, eso creí. Volví a casa, mi casa real, la del pueblo, con sus ladrillos viejos, su techo oxidado, su olor a humedad. Abrí la puerta. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de esa noche en el cementerio. Mis llaves en la mesa, el café a medio terminar, las luces parpadeando como siempre. Era como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí no encajaba. Me miré en el espejo del pasillo. No había heridas, no había sangre, ni marcas, pero mis ojos no eran los mismos. Estaban más oscuros, más vacíos, como si alguien me estuviera viendo desde adentro. Encendí la televisión, canales normales, noticias, novelas, comerciales, hasta que apareció una imagen que me heló la sangre, un rostro, el niño mudo, el que eligió quedarse conmigo en el juego. Estaba en la pantalla, no hablaba, solo me miraba, y luego lentamente alzó una mano y señaló algo detrás de mí. Me di vuelta, nada, silencio, pero cuando volví la vista a la pantalla, él ya no estaba, ni el canal, solo estática. Apagué el televisor, tomé mi celular, llamé a Lucía. Este número ya no está disponible, respondió la operadora. Intenté con Carla, luego Elena. Nada, como si nunca hubieran existido. Fui al álbum de fotos de mi celular. Cientos de imágenes, fiestas, caminatas, risas, pero en ninguna estaban ellas. Solo yo, sola, en cada cumpleaños, en cada paseo. A veces con sombras borrosas a mi lado, pero sin rostros, sin nombres. Me invadió un sudor frío. Corrí a la caja de recuerdos bajo mi cama. Tenía cartas, libretas del colegio, invitaciones a pijamadas, todo lo que alguna vez compartí con ellas, y nada estaba. El espacio estaba vacío. Me tambaleé hacia atrás, me senté en el suelo. ¿Qué hiciste?, susurré temblando. Una voz respondió desde el rincón oscuro de la habitación. No fui yo, fuiste tú, el niño, sentado, en cuclillas, sonriendo con los labios cerrados. Rompiste el juego, pero él sigue jugando, dijo con tono monocorde. ¿Por qué estás aquí? Te quedaste en su mundo. Yo no era real, era lo que tú diste a cambio. Entonces, ¿qué eres ahora? Soy el testigo. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Cada juego necesita una historia, y toda historia un recuerdo. Mientras tú vivas, él puede seguir siendo contado. ¿Contado? Tú hablas, tú lo nombras, lo recuerdas, lo compartes. Y en ese momento lo entendí. No había salido del juego. Era el juego. Yo lo llevaba, en mi voz, en mi memoria, en cada palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? El niño se encogió de hombros. Tú decides. Puedes callarlo o propagarlo. El silencio se volvió insoportable. Sentí que los muros me observaban, que las grietas susurraban su nombre. ¿Y si dejo de hablar de él?
Otros lo harán. Se puso de pie. El juego vive en la historia. Tú eres su libro abierto. Y desapareció, sin sonido, sin aviso. Solo un leve olor a tierra húmeda y a espejo roto. Quedé sola otra vez, pero con un peso nuevo. No era la culpa, era la responsabilidad de saber que si decía una sola palabra sobre lo ocurrido, él despertaría en otros y el juego comenzaría de nuevo. Pasaron semanas. Intenté seguir con mi vida. Caminaba por las calles del pueblo, saludaba a los vecinos, iba al mercado, pero todo era una copia pálida de lo que solía ser. La gente me miraba como si me conociera, pero en sus ojos había una sombra, como si recordaran algo que no podían explicar. Una vecina, la señora Carmen, me detuvo un día mientras colgaba la ropa. ¿Tú eras amiga de... ¿cómo se llamaba? Frunció el ceño. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Lucía? Ella parpadeó. No recuerdo a nadie con ese nombre. Y se fue, rascándose la cabeza como si acabara de olvidar algo importante. Ya no lo soportaba. Las noches eran peores. Soñaba con el claro, con los susurros, con los niños sin rostro, con él. Y siempre al despertar, encontraba algo fuera de lugar. Una piedra sobre mi almohada. Una cuerda vieja colgando del armario. Un dado bajo la mesa. Como si el juego me recordara que seguía allí, esperando. Decidí hablar con alguien. No un cura, no un psicólogo. Fui con la única persona que conocía lo suficiente sobre historias viejas, don Nicanor, el bibliotecario del pueblo. Entré en la biblioteca al anochecer. Todo olía a moho y papel envejecido. Él estaba sentado junto a una lámpara amarilla, leyendo un libro sin título. Vaya, vaya. La niña de los recuerdos, dijo sin levantar la vista. Me estremecí. ¿Me conoce? Conozco a los que vuelven con los ojos rotos. ¿Qué viste? Me senté frente a él y hablé. Le conté todo. Desde la primera noche en el cementerio hasta el espejo, el dado y el niño. No interrumpió ni una sola vez. Al final, cerró su libro y dijo: «Has tocado al contador». ¿El qué? Una entidad antigua. Vive a través de las historias. Mientras alguien lo recuerde, mientras alguien juegue, se alimenta. ¿Y cómo se le detiene? Don Nicanor sonrió, triste. No se le detiene, se le silencia. ¿Y cómo hago eso? Él me entregó un cuaderno viejo, de tapas negras, sin título. Escríbelo todo aquí, cada detalle, cada imagen, cada sombra. Y cuando termines, entiérralo donde empezó todo. ¿El cementerio? Él asintió. Bajo la lápida sin nombre. Ahí fue su primera puerta. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. ¿Y si no lo hago? Entonces seguirá siendo su boca. Y otros vendrán. Porque las historias oscuras siempre encuentran oídos. Salí de la biblioteca esa noche con el cuaderno apretado contra el pecho. Llovía. Las calles estaban vacías, pero cada sombra parecía moverse. Cada charco reflejaba algo que no estaba allí. Sabía que debía escribir, contarlo todo, terminar el ciclo. Pero una parte de mí tenía miedo de lo que ese acto liberaría, porque cada palabra, cada línea sería como abrir un portal dentro de mí. Y él lo estaba esperando. La lápida sin nombre estaba justo donde don Nicanor me dijo. No sé cómo llegué allí. La lluvia me empapaba. El viento golpeaba mis mejillas. Cada paso que daba parecía resonar en el aire, como si algo estuviera siguiéndome, observándome desde las sombras. La lápida era vieja, tan antigua que la piedra estaba desgastada, borrada por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. No tenía inscripción, no había nombre. Solo una grieta que se extendía de un lado a otro, como una cicatriz abierta. Me arrodillé frente a ella y abrí el cuaderno. Cada página estaba en blanco, esperando ser llenada. La tinta en mi pluma temblaba, pero comencé a escribir. Escribí todo lo que había visto, todo lo que había sentido, todo lo que él me había mostrado.
Las voces, los niños, el juego, los momentos en los que creí estar libre pero no lo estaba. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, me ataba más a él. Escribí el nombre de Lucía, de Carla, de Elena y de todos los que habían desaparecido antes que yo. Las historias olvidadas, las leyendas del pueblo, los susurros en el viento. Escribí mi miedo, mi terror y mi desesperación. Pero al escribir, algo comenzó a cambiar. Las sombras que me rodeaban parecían moverse con más rapidez. Los árboles del cementerio se agitaron violentamente, como si fueran empujados por una fuerza invisible. Las palabras en el cuaderno cobraban vida propia. Se deslizaban por la página, como si alguien estuviera escribiendo por mí. Sentí que el aire se espesaba. Mis pulmones se llenaban de algo frío y denso, y en ese momento entendí lo que estaba sucediendo. No estaba escribiendo para detener el juego, estaba escribiendo para atraerlo de nuevo. Era él, tomando control de mi mano, de mis pensamientos, de mi ser. Mi cuerpo se tensó y el cuaderno se iluminó con una luz macabra. Las letras brillaban, como si estuvieran siendo absorbidas por algo más grande, algo más oscuro. Una carcajada resonó en mi mente. Él estaba dentro de mí. Cada palabra, cada frase, había abierto la puerta para que volviera a tomar forma. Su presencia era como un peso sobre mi pecho, un grillete invisible que me mantenía en este lugar, entre dos mundos. Miré al frente. La figura que surgió de la niebla era inconfundible. Su rostro cambió una vez más, adoptando una forma monstruosa, una mezcla de mis miedos más profundos. Él había regresado. «Has jugado muy bien», dijo con una voz que era al mismo tiempo suave y aterradora. «Pero el juego nunca termina, nunca lo hará». Mis manos temblaban. El cuaderno se deslizó de mis dedos cayendo al suelo con un ruido sordo. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. No podía moverme, no podía respirar. «No te preocupes. Todo lo que has dado, lo volverás a perder. Como siempre». Su risa se desvaneció y el suelo bajo mis pies comenzó a ceder. Las raíces de los árboles se alzaron como serpientes, envolviéndome, arrastrándome hacia abajo. Desperté, pero no era un despertar. Era más profundo, más oscuro. Abrí los ojos. Ya no estaba en el cementerio. Ya no estaba en mi pueblo. No estaba en ningún lugar real. Estaba en su mundo, el mundo donde él vive. El suelo bajo mí era negro, resbaladizo, y las paredes se retorcían, cambiaban de forma. Ya no había cielo, no había estrellas, solo oscuridad infinita. Y en medio de esa oscuridad, pude escuchar su voz. «Es hora de jugar. No puedes escapar, porque siempre habrá alguien más que recuerde, alguien más que desee jugar. Y así, el ciclo continuará». Un eco retumbó en mi cabeza y entendí lo peor. El juego no necesitaba ser jugado por mí. No necesitaba que nadie más lo recordara. Mientras alguien, aunque fuera una sola persona, contara su historia, él sería libre de comenzar de nuevo. La historia nunca muere. La historia siempre encuentra un nuevo jugador. Y él nunca será olvidado. Fin.